Isaías 55 y vamos a leer los versículos 6 al 9. Isaías 55, versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Palabra de Dios, hermanos. Se ha abierto la Biblia. Ahora abramos nuestros corazones. Amados hermanos, ¿por qué Dios dice lo que dice, hermanos? Considere estas preguntas que le voy a hacer. ¿Por qué Dios dice lo que dice? ¿Por qué lo dice de una manera diferente a como lo diríamos tal vez nosotros? ¿Por qué lo dice a personas que nosotros nunca le diríamos? ¿Por qué Dios no determina hacer algunas cosas diferentes, sobre todo a nuestra manera? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos, a todas estas interrogantes? Sin duda alguna, muchas veces nos preguntamos por qué Dios no actúa de una manera que nosotros nos pareciera mejor. Incluso hay muchas personas que dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué no termina con el hambre? ¿Por qué no acaba con los malvados? ¿Por qué no los elimina y nos lleva directamente a los buenos, pues al cielo? ¿Por qué? Bueno, hermanos, la respuesta a todas estas interrogantes la acabamos de leer precisamente en Isaías capítulo 55 y la respuesta es porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amados hermanos, en la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que no podían entender por qué Dios hizo lo que hizo. Habacuc, por ejemplo, él no podía entender por qué Dios usaría a gente tan malvada como los babilonios, pues para ejecutar sus planes. Tenemos el ejemplo también de los amigos hermanos, los amigos de Job. Para los amigos de Job era imposible aceptar que un hombre justo como Job experimentara los sufrimientos que estaba padeciendo, que estaba sufriendo. Y los amigos de Job no lo podían entender. ¿Qué otros ejemplos, hermanos, podemos mencionar? Ya mencionamos a Habacuc, ya mencionamos a los amigos de Job. Bueno, podemos mencionar a Naamán también. Naamán, hermanos, estaba totalmente seguro de que el profeta lo sanaría por dinero y que lo sanaría pues de una manera excepcional, de una manera espectacular. Tenemos el ejemplo de Eva, que pensó que Dios no quiso decir lo que les dijo en aquella ocasión, hermanos, cuando les dijo, pues de todos los frutos podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no van a comer. Y pues Eva como que pensó que cuando Dios dijo no, estaba bromeando o no lo estaba diciendo en serio. Entonces, podemos seguir mencionando a los hijos de Aarón también, que jamás pensaron que Dios actuaría tan severamente con ellos por haber usado cierto fuego para sus incensarios. Podemos mencionar a Usa, el cual, hermanos, nunca se imaginó que Dios lo mataría por su buena intención al evitar que el arca del pacto cayera al suelo.
Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, hermanos, pensaron que podían engañar a Dios y desde luego pues eso nunca pasó por su cabeza, que Dios los mataría, hermanos, mientras pretendían engañarlo. Entonces son hombres y mujeres que actuaron, hermanos, según sus pensamientos, según sus razonamientos. Hombres y mujeres que tuvieron graves y desagradables experiencias y que perdieron incluso, hermanos, hasta su vida por creer que los pensamientos de Dios eran como los de ellos. Lamentablemente, hermanos, este es uno de los peores errores y de los más arraigados del hombre. Cristianos, no cristianos, siguen creyendo erróneamente que los pensamientos de Dios son iguales a los de nosotros. Y esto no es así, amados hermanos. Así que quiero que meditemos en las palabras del profeta Isaías mientras alimentamos nuestro espíritu, nuestras almas, con estas lecciones que obtendremos acerca del tema mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ese es el tema de esta hermosa noche. Y si usted no tiene planes de dormir temprano, pienso que a lo mejor nos vamos a pasar de las 11. Así que, bueno, muchas veces nos desvelamos viendo películas u otras cosas. El día de hoy lo invito a desvelarse un poquito meditando en este tema. Ya lo dijimos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Según el profeta, hermanos, Isaías, existen peligros de creer que Dios piensa como nosotros. Veamos 3 ejemplos, simple y sencillamente. 3 ejemplos. Número 1, cuando pensamos, por ejemplo, que no es tiempo de buscar a Dios, según dice el versículo 6 de Isaías capítulo 55. Muchos hermanos creen que no necesitan buscar a Dios porque creen que pues no han perdido esa comunión con Él. Muy comúnmente, hermanos, este estilo de vida lo sufren aquellos que viven en algún pecado del que no quieren arrepentirse y terminan cauterizando, hermanos, la conciencia, por lo que no sienten ningún tipo de remordimiento por eso. Y eso es a lo que yo denomino, hermanos, como una conciencia chimuela, es decir, una conciencia que no remuerde en ninguna manera. La palabra lo llama, hermanos, la Biblia, conciencia cauterizada, y se cauteriza, hermanos, o se acostumbra a cierto pecado cuando nosotros persistimos en ese pecado. Luchamos contra la intolerancia que sentimos hacia él o simplemente lo aceptamos como una opción de vida inevitable. Pero cuando hacemos esto, hermanos, entonces la conciencia, hermanos, acepta ese pecado, lo reconoce como algo válido, como algo tal vez incluso hasta justo, como algo correcto, y así seguimos, hermanos, nuestra vida pues como si nada aconteciere. Por ejemplo, hay hermanos que tal vez cometieron cierto pecado, tal vez ya hace muchos años, y pues como ya ha pasado tanto tiempo de eso, a veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que de algún modo el caso ha caducado. Fue hace tanto tiempo que pues ya prácticamente nadie se acuerda de eso. Y si alguien llega a recordarlo, pues vamos a censurarlo, ¿verdad? Como una persona, un hermano rencoroso o un hermano conflictivo. Porque ¿para qué trae a la memoria ese hermano algo tan desagradable si ya nos habíamos olvidado de eso? Pero bueno, hermanos, eso no es correcto. Otros muchos creen que pues estamos bien con Dios porque tal vez otros han aceptado ese pecado. Es decir, hermanos, vemos un tipo de aceptación o de resignación. Y entonces, hermanos, dado que nadie dice nada al respecto de eso, pues entonces nos engañamos creyendo, hermanos, que eso no representa ningún problema serio para nuestras almas.
Hay muchos pecados que la sociedad, hermanos, sabemos que la sociedad pues está aceptando y que incluso algunos están hasta recomendando. Pero aquí lo importante es qué piensa Dios al respecto. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Eso es lo que vale. Bueno, hermanos, debemos de decir que de acuerdo a Éxodo capítulo 34 y versículo 7, dice la Escritura que Dios guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero también es cierto que también el pasaje dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Lo ve, amado hermano y amada hermana, amigo y amiga que nos pueda estar escuchando? La Escritura dice que de ningún modo, dice la Biblia, Dios tendrá por inocente al malvado. Si usted ha pecado y no se arrepiente de eso, no habrá manera en que Dios lo tenga o nos tenga por inocentes. El tiempo no nos hará inocentes. Así puedan pasar 5, 10 o hasta 100 años si usted quiere, pero si usted y yo nunca hicimos arreglos con respecto a ese pecado, dice la Biblia que Dios no nos tendrá por inocentes. Ahora, tampoco la aceptación de muchos nos hará inocentes, así sean 100 o 1000 hermanos que nos reciban y se comporten con nosotros de una excelente manera, pues eso tampoco cambiará el hecho de que hemos cometido algún pecado. Es decir, que la aceptación de muchos no nos hace, amados hermanos, inocentes. Es más, muchos incluso pueden tolerar o aceptar nuestro pecado y aún así no ser inocentes. La inocencia no se alcanza, hermanos, por la aceptación o tolerancia del pecado. No importa que ese pecado sea popular o bien visto por muchos, pues aún así sigue siendo pecado y por tanto jamás logrará o lograremos la inocencia delante de nuestro Dios. Otros muchos hermanos también se engañan creyendo que si hicimos o si hacemos muchas buenas obras o si fuimos tal vez en algún tiempo muy activos en la iglesia, con eso tendremos el perdón de Dios, pero la Biblia dice que no es así. Dice Ezequiel capítulo 3, versículo 20, Ezequiel 3:20 dice que si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, dice, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y su justicia, óigalo bien hermanos, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Eso es lo que dice, hermanos, Ezequiel 3:20, dice, sus justicias no vendrán a mi memoria. El apóstol Pablo escribió, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en la carta a los Romanos capítulo 2 y versículo 5. Cualquier hermano que pretenda o que pretendamos nosotros estar bien delante de Dios sin arrepentirnos, jamás eso se logrará. Aunque oremos mucho, aunque cantemos muchas alabanzas, aunque prediquemos mucho y aunque hagamos toda clase de buenas obras, Dios dijo, no por obras para que nadie se gloríe en Efesios capítulo 2 y versículo 9. Mire, tenemos también aquí, hermanos, el caso de Simón en Hechos capítulo 8, y es un ejemplo muy ilustrativo, porque la Biblia nos dice, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, que también creyó Simón mismo, y luego dice, y habiéndose bautizado, este hombre fue bautizado, hermanos, Simón el mago, pero aquí lo interesante, hermanos, es que no pasó mucho tiempo para que este hombre, hermanos, pues tropezara en el pecado
Y en conclusión, hermanos, o en síntesis, le puedo decir que cometió el error de pensar que el don de Dios se compraba con dinero, según el versículo 20, pero Pedro le dijo, hermanos, tu corazón no es recto delante de Dios. En el versículo 21, entonces, estando en esa condición, el camino que le quedaba era, ¿qué, hermanos? El arrepentimiento. Porque Pedro le dijo en el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ese es, hermanos, el camino que todo cristiano y que todo amigo que nos pueda estar escuchando debemos de seguir para que nuestros pecados sean perdonados, tanto cristianos como no cristianos también. El arrepentimiento, el bautismo para aquellos que no se han convertido, el bautismo es para perdón de pecados. Entonces no es el tiempo lo que hace que el pecado, hermanos, desaparezca. Tampoco son las muchas buenas obras que hagamos, tampoco son las buenas actitudes que tengamos, ni el que muchos aprueben o toleren nuestra conducta. Si hemos pecado, el único camino, hermanos, que nos toca y que debemos de hacer es arrepentirnos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, volviendo a nuestro texto base de Isaías 55:6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si ha pecado, dice, hay que buscar a Dios mientras se pueda. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 9. Entonces, si el Señor, hermanos, no ha venido, es porque todavía espera que usted, si es cristiano y está en pecado, se arrepienta. Y también quiere que usted, querido amigo o amiga, que no se ha convertido al Señor, que no ha entregado su vida a Cristo, también está esperando que usted se arrepienta. Dejemos de engañarnos, dejemos de pensar que no necesitamos buscar a Dios. Estamos viendo, hermanos, el tema, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y estamos viendo 3 ejemplos, porque según el profeta existen peligros de creer que Dios piensa como nosotros, y hemos visto el primer ejemplo cuando pensamos que no es tiempo de buscar. ¿Cuánta gente no piensa, hermanos, que no es tiempo? Sobre todo los jóvenes. Los jóvenes dicen, bueno, ya lo buscaré más adelante, quiero disfrutar mi vida, quiero gozar mi juventud, y precisamente dice la Biblia eso, dice la Escritura, que el joven, ¿verdad? Pues disfrute su vida, pero dice, de todas estas cosas el Señor te juzgará. Sí hay que disfrutarla, pero hermanos jóvenes, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, dijimos que vamos a ver 3 ejemplos y llevamos uno. Veamos el segundo de 3 errores de que nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros. Número 2, cuando pensamos que no necesitamos el perdón de Dios, dice el versículo 7 de Isaías 55. Y esto es exactamente lo que piensan, hermanos, pues aquellos que no quieren arrepentirse, como decíamos en el punto anterior. ¿Por qué no quieren buscar a Dios? ¿Por qué piensan que no necesitan ser perdonados de nada? Bueno, pues porque no quieren dejar sus caminos, no quieren dejar sus pensamientos, sus razonamientos. Muchas personas tienen una forma de ver la vida, tienen una forma de ver la fe, tienen una forma de ver las cosas de Dios, y eso los ha llevado a muchos a seguir un camino que es diferente completamente al camino de Dios. Y entonces, mis amados hermanos y amigos, cuando nosotros estamos siguiendo nuestro propio camino, es decir, actuando así conforme a nuestro propio pensamiento,
Cuando estamos en esta condición no puede haber otro resultado que ir al lado opuesto de Dios. Todos los hombres que han determinado seguir sus propios caminos, pues todos han quedado separados de Dios. Vimos unos ejemplos en la introducción. Y el hombre no puede llegar a Dios, hermanos, a través de sus propios caminos. Nadie, absolutamente nadie puede. Y por eso es que Dios siempre exhortó, siempre animó y mandó a los judíos a seguir los caminos de Dios. Miren, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, fíjense lo que dice, hermanos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, leemos lo siguiente. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, en sus caminos y temiéndole. En el capítulo 10, versículo 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice el versículo, amados hermanos. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Cuando seguimos no el camino de Dios, sino nuestros propios caminos. Bueno, dice el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 22, versículo 3, acerca del rey Ocosías, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, fíjense hermanos, en los caminos de la casa de Acab, pues su madre dice que le aconsejaba a que actuase, dice, impíamente, impíamente, fíjense, seguir los caminos de un hombre, hermanos, como en el caso de Acab, o seguir nuestros propios caminos, siempre resulta, hermanos, en vivir impíamente, como dice este texto, es decir, siempre ocasiona la perdición. Nuestros caminos nos extravían porque los caminos del hombre siempre van en una dirección, hermanos, diferente a la de Dios. Los caminos del hombre jamás llevan a la justicia, jamás llevan a la verdad, jamás llevan a la salvación. Los caminos del hombre son tenebrosos, los caminos del hombre son completamente torcidos. Y es cierto que a lo mejor pues pueda haber usted o yo o cualquier otro hombre rectos, esos caminos propios. Quizás piense que el camino que sigue ahora mismo es un buen camino, pero la Biblia dice en Proverbios capítulo 16 y versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios. Ah, caray, ¿cómo? Todos los caminos del hombre son limpios, pero dice, hermanos, al final, en su propia opinión. Claro, pues en tu opinión, tú vas bien. En tu opinión no necesitas de Dios. En tu opinión no necesitas reunirte en la iglesia. En tu opinión, pues sí, pero en la de Dios no. La triste verdad es que ninguno de los caminos del hombre es limpio. Todos son, hermanos, sucios ante la santidad, ante la justicia de nuestro Dios Todopoderoso. Los caminos del hombre descienden ¿a dónde? Hasta las profundidades del infierno, mientras que los caminos de Dios ascienden a la gloria. Dice el versículo 9, hermanos, de Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que el pensamiento correcto es el dejar mi propio camino, volvernos a Dios y gozar de su grande y sublime misericordia.
Él es amplio, dijo, en perdonar. Por lo que seguir su voluntad es lo mejor, hermanos, que nosotros podamos hacer en esta vida. Hermanos y amigos, ese camino de regreso está abierto. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Puede el pecador ser perdonado? Bueno, pues el camino del perdón está despejado. No hay obstáculos insuperables en ese camino. Uno puede ser culpable, hermanos, de graves transgresiones de la ley de Dios, padeciendo tal vez mucha culpa acumulada, o por el oscurecimiento y la profundiz bueno, profundizar en esa iniquidad. Pero aún así, hermanos, la misericordia es mucho más grande que todo eso, la misericordia de Dios. La respuesta está, hermanos, por tanto, en la gracia de Dios. Yo les invito a que dejemos, pues, como dice la Escritura, el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual es amplio y es misericordioso, amplio en perdonar, dice el profeta Isaías. Entonces, hermanos, estamos viendo, recuerde y no se le olvide que estamos viendo el tema, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y dice el profeta, hermanos, que existen peligros de creer que Dios piensa como nosotros. Y estamos viendo 3 ejemplos y llevamos 2. Número 1, cuando pensamos que no es tiempo de buscar a Dios. Número 2, cuando pensamos que no necesitamos el perdón de Dios. Y número 3 y último, cuando pensamos que nuestros pensamientos son superiores que los de Dios. Ese es el tercer y último ejemplo a considerar en esta hermosa noche. Así que no se duerma, despierte y siga conmigo meditando en la bendita palabra de Dios. Y si usted está despierto, y si usted, mi amado hermano y hermana, todavía está al pendiente de este estudio, por favor comente amén, para yo darme cuenta que no estoy hablando aquí solo. Que Dios los bendiga y sigamos con el tercer y último punto. Cuando pensamos que nuestros pensamientos son superiores que los de Dios, como dice el versículo 9. Bueno, hermanos, pues en este último punto podemos decir que pues no son pocos, ¿verdad? No son pocos los hombres que, como dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice Romanos 1:22. Esta necedad, hermanos, inicia con la creencia de que los pensamientos y los caminos del hombre son superiores a los de Dios. Sin embargo, pues obviamente eso es, hermanos, una gran mentira. Eso es un gran engaño que podemos nosotros estar pensando. Miren, es que aquí se me trabaron los comentarios. Aquí en la pantalla ya no aparecieron más, pero aquí en vivo estoy viendo que está comentando la Marta Soto. Buenas noches. Conchi Cervantes dice amén, amén. María de Jesús Chico también dice amén, amén. ¿Quién más está por aquí? Bueno, están varios hermanos comentando, pero aquí en la pantalla como que se me detuvieron ahí los comentarios. Pero bueno, estamos completamente en vivo, hermanos, y seguimos meditando en este tema. También está ahí nuestra hermana Felipa López Medina, dice amén. Y qué gusto, hermanos, que estén al pendiente de este tema y que sigan meditando con un servidor. Bueno, decíamos en este tercer y último punto, cuando pensamos que nuestros pensamientos son superiores a los de Dios, y decíamos que no son pocas las personas que tienen esta necedad,
La Biblia dice en Génesis capítulo 6 y versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y yo pregunto, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué hay tanto crimen, violencia? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué hay engaños, difamaciones y toda obra perversa? Bueno, precisamente por lo que dice Génesis, porque los pensamientos del hombre están llenos de maldad. Todo designio, dice la palabra de Dios, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad sobre la tierra no cesa, porque los pensamientos de los hombres son de continuo solamente el mal también en este tiempo. Y el profeta dice que hay una gran distancia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Hay una distancia, hermanos, moral, porque del corazón, dice Mateo 15:19, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y cuando David, hermanos, vio a los malos prosperar y puso en duda, fíjense hermanos, David puso en duda la justicia de Dios. Arrepentido David en el Salmo 73:22 dijo, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Palabras de David. Esto hace evidente que hay una enorme distancia intelectual, una enorme distancia moral entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de nuestro Padre Celestial. Por eso, hermanos, es de suma importancia atender a la exhortación que el apóstol Pablo hizo a los santos allá en Corinto. Si nosotros leemos la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 6, dice la Escritura de la siguiente manera: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ahí está la exhortación, hermanos. Ahí está la necedad del ser humano. Cuando nosotros seguimos nuestros propios pensamientos, nuestros propios razonamientos, estamos diciendo que nuestros razonamientos son superiores a los de Dios. Si nosotros como cristianos no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, estamos diciendo que nuestros pensamientos son superiores a los de Dios. Si decimos que no necesitamos congregarnos, que no necesitamos estar con la iglesia, estamos diciendo que mis pensamientos son superiores a los de Dios. Que no es así como Dios lo está mandando, de no dejando de congregarnos y de buscar primeramente el reino de Dios, etcétera, etcétera. No caigamos en ese error, no caigamos en ese pecado de pensar que nuestros pensamientos, con nuestros hechos, decimos que son superiores a los de nuestro Dios. Vamos a dar la conclusión de este tema. Mire, gracias a Dios estamos llegando en buena hora, hermanos. Faltan 8 minutos para las 11. Yo pensé que íbamos a pasarnos a lo mejor unos 10 o 15 minutos, pero estamos terminando a muy buen tiempo, hermanos, siendo las 10:52. Y vamos a dar la conclusión, hermanos, de este tema. Vamos a recapitular qué tema estamos viendo y entonces damos la conclusión. Hemos visto el tema, mis amados hermanos, hemos visto el tema, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El profeta Isaías nos dice que existen peligros de creer que Dios piensa como nosotros
Y hemos visto 3 ejemplos. Número 1, cuando pensamos que no es tiempo de buscar a Dios. Número 2, cuando pensamos que no necesitamos el perdón de Dios. Y número 3, cuando pensamos que nuestros pensamientos son superiores a los de Dios. Dice nuestro hermano Cook, aquí seguimos, amén, amén, dice nuestra hermana Guille, y dice nuestra hermana María de Jesús, por causa del pecado. Muy bien, hermanos. Conclusión. ¿Qué piensan los hombres con respecto, hermanos, a la salvación? Bueno, algunos piensan que no la merecen, otros piensan que no la necesitan, como hemos visto, pero ambos están completamente errados, están completamente equivocados. Acuérdense lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué piensan los hombres sobre el bautismo, hermanos? Muchas sectas y muchas denominaciones dicen que no salva, cuando Marcos 16:16 y 1 de Pedro 3:21 son muy claros en respecto al bautismo. Dios dice que sí, el bautismo salva. 1 de Pedro 3:21. ¿Qué piensan los hombres con respecto a la iglesia? Bueno, pues algunos piensan que uno puede ser miembro de cualquier iglesia, pero el Señor dijo que Él solamente había edificado una sola iglesia y no muchas. Por tanto, o es usted miembro de la iglesia del Señor o no lo es. ¿Qué piensan los hombres con respecto a la adoración? Bueno, pues algunos piensan pues que debe de ser conforme a los gustos, conforme a la cultura, conforme al sentido común, pero Dios dice que debe de ser en espíritu y en verdad, Juan 4:24. Y así podemos seguir hablando, hermanos, qué piensan los hombres del matrimonio, qué piensan la gente acerca de la autoridad de la mujer en la iglesia, del pastorado, del liderazgo y tantos temas doctrinales. Pero el Señor, amados hermanos, nos da sus mandamientos en su palabra. Y la gente, vamos a decirlo entre comillas, es libre de pensar lo que quiera sobre las cosas de Dios. Pero si no es lo que Dios dice, entonces será mejor que abandonemos esos pensamientos y nos sujetemos a la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Que Dios les bendiga en esta hermosa y linda noche, mis hermanos. Gracias por acompañarme en esta hora. Gracias por aguantarme. Pero sobre todo, gracias porque usted ha preferido estar conectado y escuchando el mensaje de Dios que estar haciendo otra cosa. Y dice nuestra hermana Esther, gracias hermano Emanuel por la enseñanza. Dios les bendiga. Gracias a Dios, mi hermana, gracias a Dios. Y que Dios nos siga dando, hermanos, pues la salud, nos siga dando los medios para seguir predicando su palabra. Vamos a hacer una oración. Nuestra hermana Guille ha hecho una petición. Y si usted tiene alguna otra petición, pues adelante mientras entonamos un himno. Vamos a entonar un himno. Y si usted tiene alguna petición, adelante, adelante, mientras entonamos este himno. Vamos a ver. Vamos a entonar el 113, a los pies de Jesucristo. Himnario Cantos Espirituales número 113, a los pies de Jesucristo. Gracias a Dios, mi hermana Guilla, amén. Gracias, gracias a Dios. En lo que cantamos este himno, si alguien tiene otra petición, adelante para orar por ella. Oremos. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor.
escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes, ya me ha dado bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y con él tendrá mi alma gozo, paz, eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Y anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Muy bien, pues hemos terminado el himno y dice nuestra hermana Esther: gracias, hermanos, que estuvieron conectados en esta página de bendición y paz, el varón siguiendo a Dios. Que Dios les bendiga. Gracias, hermana Esther, por esas palabras. A aquellos hermanos que estuvieron al pendiente de esta transmisión, hermanito, pido las oraciones, dice nuestra hermana Guille, por la salud de mi hija Griselda y mi nietecita Mica, que están enfermas y agripadas y enfermas de la garganta y con mucha tos. Claro que sí, mi hermana Guille, vamos a orar también por sus familiares que están enfermos. Vamos a orar, hermanos, para concluir y terminar esta transmisión. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. En esta hora, Padre Santo, estamos delante de tu presencia, dándote muchas gracias por habernos permitido estar a través de este medio meditando en tu divina palabra. Por favor, te rogamos, bendito Padre, que nos ayudes a arrepentirnos de todo aquello que podamos estar haciendo mal. Ayúdanos a no pensar más allá de lo que está escrito, que nuestros pensamientos sabemos que no son los tuyos, amoroso Padre. Muchas veces tratamos de justificarnos pensando que de alguna manera tú pasarás por alto todo aquello que no te agrada, mas sin embargo tu palabra es clara. Ayúdanos a sujetarnos a ella. Bendice a mis hermanos que estuvieron al pendiente de este mensaje. Bendice sus vidas, sus familias, sus necesidades, tanto físicas, espirituales y materiales. Amoroso Padre, te lo rogamos, que bendigas a nuestra hermana Guille, bendice a su familia, para que les bendigas en todo sentido, espiritual, emocional y espiritual, amoroso Padre. Sé con aquellos familiares de nuestra hermana Guille que están presentando síntomas de resfriado, dolor de garganta, gripe. Amoroso Padre, te rogamos que les ayudes a sanar muy pronto. Te rogamos que bendigas a todos los enfermos, amoroso Padre, aquellas personas, aquellos hermanos que pudieran estar tal vez en algún hospital, que pudieran estar postrados en alguna cama. Te rogamos que tengas misericordia, Señor, y que les ayudes a salir de sus problemas. Amoroso Padre, gracias te damos, y todas estas cosas estamos suplicándotelas, rogándotelas, pero también te agradecemos todas estas cosas en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta horita. Y pues nos escuchamos la próxima semana, si Dios así lo permite, a las 10 de la noche el próximo jueves. Que Dios les bendiga, su hermano Emanuel Barrón. Bendiciones.